bienvenidos una vez más a The Horror Show Podcast. Volvemos de nuevo al canal, volvemos con un vídeo especial, un capítulo especial. Sé que os gustan estos vídeos, algunos casos lo conocéis, otros no, pero creo que este sinceramente es uno de esos capítulos y sobre todo uno de esos casos que os deja pensando un poco, ¿vale? Voy a poneros en situación rápidamente, y es que creo que aquí todos tenemos miedo a ser olvidados. Miedo a que no se note nuestra ausencia, ya sea si fallecemos o si nos vamos. Ese miedo que tenemos todo el mundo a que nuestros seres queridos no noten nuestra falta. Pues bien, sinceramente, ¿cómo os quedáis si os cuento que una mujer llamada Joyce Carol Vincent fue encontrada en su piso muerta tras 3 años, ojo, 3 años en los que absolutamente nadie, ni familia ni amigos, se percató de su ausencia? Ese es el caso de Joyce Carol Vincent, esa mujer cuyo esqueleto fue encontrado 3 años después de su muerte en su piso de Londres. Poco más que deciros, esta es la introducción, la voy a hacer breve porque la chicha viene en lo siguiente. Así que, como siempre digo, todo lo que escuchéis o veáis a partir de ahora es bajo vuestra propia responsabilidad, así que vamos con el caso de Joyce Carol Vincent. Y es que, ¿quién podría haber sospechado el desenlace de la historia de la pequeña Joyce cuando vino a este mundo un 15 de octubre de 1955 en Londres? Sus padres habían emigrado desde Granada buscando un mejor futuro para sus hijos, pero la sorpresiva muerte de la madre truncó los planes de la familia cuando Joyce apenas tenía 12 años. Criada prácticamente por sus 4 hermanos mayores, la joven mantuvo un trato distante con su padre, lo que a la postre sería el molde para sus relaciones sociales. No obstante, de igual forma prosiguió sus estudios, entrando a trabajar en una firma de abogados y luego en una empresa dedicada al área de la contabilidad, pero intempestivamente renunció tras 4 años en 2001. Luego se conocería que Joyce habría estado siendo víctima de violencia intrafamiliar, por lo cual decidió irse a vivir a una casa de acogida mientras trabajaba como camarera en un hotel de mala muerte. Es en esta época cuando el distanciamiento de su padre se hizo evidente, también con sus hermanos, posiblemente por los problemas que mantenía con su pareja de ese entonces. 2 años más tarde se cambió de residencia hacia el norte de Londres a un departamento propiedad de la Metropolitan Housing Trust para víctimas de abusos intrafamiliares, donde si bien todo parecía ir mejorando, una úlcera gástrica deterioró su salud muy rápidamente. Finalmente, aproximadamente en diciembre de 2003, Joyce murió en su departamento, recostada sobre un sillón rodeada de regalos de Navidad ya envueltos y con el televisor encendido. 3 años más tarde, un 25 de enero de 2006, y casi por casualidad, fue encontrada en el mismo lugar con su cuerpo casi completamente esqueletizado, sin que ningún vecino sospechara de su fallecimiento. Y es que su muerte solo quedó al descubierto cuando agentes judiciales acudieron al inmueble para cobrar el atraso en el pago del arriendo. Al tocar la puerta nadie acudió, por lo que decidieron entrar de todas formas, encontrando a Joyce frente al televisor encendido. Tal era el estado de la descomposición del cuerpo que solo lograron identificarlo a partir de piezas dentales. Aquí llegamos al punto donde la pregunta es muy clara: ¿indiferencia o aislamiento? El caso generó una amplia repercusión mediática donde obviamente el principal cuestionamiento apuntó a los servicios sociales del gobierno y a los vecinos, quienes habían atribuido el mal olor a los contenedores de basura que había cercanos. Además, la agencia de beneficencia, por su parte, se escudó en que no sospecharon lo sucedido debido a que tanto la calefacción como el resto de los servicios básicos estaban siendo pagados oportunamente gracias a un subsidio que cubrió en parte el pago del arriendo. Cuando dicho beneficio caducó, las deudas se acumularon, obligando la visita de los agentes al departamento, lo que sirvió para encontrar el cuerpo de la ya fallecida Joyce. Sin embargo, ellos no fueron los únicos que buscaron a la mujer. Su familia también intentó tomar contacto con ella, por lo que contrató a un detective privado, el que dio con el departamento. Sus hermanos comenzaron a escribirle cartas, las que sin embargo nunca fueron leídas debido a que en esa época Joyce ya había muerto. Pero no todo lo que estoy diciendo ahora es el caso, sino que además se llegó a hacer la vida de Joyce en el cine.
Y es que este caso no solamente llamó la atención de la prensa, sino que también cautivó a la directora de cine Carol Morley, quien inició una pesquisa entre quienes conocieron a Joyce, descubriendo a una chica hermosa, inteligente, socialmente muy activa, pero que cambiaba constantemente de trabajo y de amistades. De su recopilación nació el documental Dreams of a Life, cinta que fue explicada por la propia Morley en un extenso artículo publicado en el diario británico The Guardian. Allí la profesional desmenuza cómo fue asomarse a la vida de Joyce, descubriendo vínculos con personajes de la talla de Nelson Mandela, Ben King, Gil Scott Heron y Betty Wright. Incluso en alguna oportunidad compartió una cena con el reconocido músico Stevie Wonder. Y es que según el documental, Joyce tenía un talento musical que incluso pudo haberla proyectado en el mundo del espectáculo, pero su trágica muerte, o quizás su estilo de vida, nos impidió conocer a la que pudo ser una brillante pero solitaria estrella de la música. Además, el diario escocés Glasgow Herald hizo una síntesis de la vida de Joyce, la cual dice así: sus amigos la veían como alguien que huía ante señales de problemas, que se marchaba de empleo si tenía un conflicto con un colega y que se cambiaba de un departamento a otro por todas partes de Londres. No le contestaba el teléfono a sus hermanas y no parecía tener su propio círculo de amigos, sino que confiaba en la compañía de relativos extraños que venían con la etiqueta de un nuevo novio, un colega o un compañero de cuarto. Este estilo de vida quizás impidió que alguien pudiera saber de su condición a tiempo y evitar que durante 3 años su cuerpo quedara insepulto en un departamento ante la indiferencia de un sistema para el que Joyce era simplemente un número o un objeto de caridad. Hasta aquí el caso de Carol Joyce Vincent. Sinceramente creo que da mucho para pensar, porque a pesar de que ella de por sí antes de su muerte se distancia no solamente de su familia por las razones de abuso intrafamiliar, sino que también se llega a distanciar de sus amigos de toda la vida. Entonces creo que es un caso de esos que, aparte de lo que tiene, no es un caso obviamente muy espectacular, ni de muertes, ni de asesinos en serie, porque no lo es, pero sí es un caso que tiene que haceros pensar que no sabemos cuándo es nuestro último día en la Tierra, cuándo es nuestro último día pudiendo decirle a la gente que nos importa que la queremos. Y sobre todo también da a pensar para esa gente que tiene ese miedo al olvido, ese miedo a que si se va o fallece nadie se va a acordar de él. Y sinceramente es un caso que, hombre, da bastante que pensar, porque también, en mi punto de vista, estamos hablando de que tiene vecinos. Y me estás diciendo tú que si tú vives encima o debajo del piso de esa mujer, tú piensas que un olor que viene de tu techo o del suelo es por los cubos de basura que hay a 200 metros. O sea, creo que no tiene sentido, pero bueno. Poco más que añadir. Este es el caso de Joyce Carol Vincent. Espero que os haya gustado. Dentro de poco vengo con un películas de mierda, con un gameplay y con el próximo podcast. Lo tengo todo más o menos organizado y saldrá dentro de poquito. Y como siempre digo, The Horror Show Podcast se despide, pero no sin antes pediros que miréis muy bien cada pequeño rincón de vuestro cuarto, ya que puede ser que cuando apaguéis las luces antes de iros a dormir, alguien os vigile. Esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo. Like a diamond in the